Cuando Fray Guido insistió en titular a esta conferencia como Educación para tiempos del Anticristo, mi primera reacción fue la de huir. Como vi que eso no era posible, intenté negociar un título que no fuera este, un poco más atemperado, Educación para tiempos difíciles. Pero no, él insistió en que debía ser Educación para tiempos del Anticristo, tranquilizándome con la idea, no insensata, por cierto, de que ustedes ya sabían de qué se trataba esto de los tiempos del Anticristo. Ustedes sí, pero yo no. Entonces, se me ocurrió algo que me dio resultado, me parece. Fue ir al catecismo de la Iglesia Católica. Porque tanto se ha escrito sobre el Anticristo, tanto se escribe, tanto se dice, tanto se predica, que me pregunté qué cosa decía el catecismo de la Iglesia Católica sobre el Anticristo. Y me encontré con que en el índice temático del catecismo no aparece la palabra Anticristo. Entonces tuve que dar algunos rodeos para llegar a esta noción, encontrándola en una fuente segura como es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y me encontré con esto, con lo cual quiero empezar esta clase. En el número 668 dice el Catecismo: desde la ascensión el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. El final de la historia ha llegado ya hasta nosotros. Y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable. Estamos ya en la última hora. En el número 671 sigue el catecismo. El reino de Cristo, sin embargo, es objeto de los ataques de los poderes del mal. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio. Pero es también un tiempo marcado todavía por la tristeza y la prueba del mal, que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. Tiempo de testimonio, no se podrá evitar la tristeza y la prueba del mal. Un tiempo que inaugura los combates de los últimos días, un tiempo de espera y de vigilia. En el número 673 sigue el catecismo. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este advenimiento se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal advenimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. La prueba final. Se vuelve a repetir este concepto. Y en el número 675 se aclara: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. Una prueba final que sacudirá la fe, una persecución, una impostura religiosa, una solución aparente, una apostasía, palabras graves si las hay, un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo. Y termina el catecismo.
número 676. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia bajo la forma política de un mesianismo secularizado. Esperanza mesiánica intrahistórica, mesianismo secularizado. De acuerdo con las enseñanzas del catecismo, entonces, tenemos que enfrentarnos con la tristeza y la prueba del mal, con los combates de los últimos días que nos han de tener como protagonistas, con la prueba final, con la persecución, con la impostura religiosa, con la apostasía y con el hombre que se glorifica a sí mismo. El corolario natural que se sigue de estas reflexiones catequísticas es que la educación debe estar a la altura de estos tiempos así descritos, así retratados. Y lo primero que se nos ocurre es que para que la educación esté a la altura de estos tiempos así retratados, tendrá que cultivar y ejercitar aquellas virtudes que puedan servir de remedio, de consuelo, de antídoto y de desafío a estas notas características. Llamaré, si se me permite, a esta propuesta educativa la pedagogía del ánimo, conforme a lo que dice Lucas 21-28, cuando estas cosas comenzaran a suceder, cobrad ánimo, levantad vuestras cabezas porque se acerca vuestra redención. ¿En qué consiste o en qué consistiría esta pedagogía del ánimo? En fomentar aquellas virtudes que se encaminen específicamente a darnos las conductas necesarias y los hábitos necesarios para salir airosos en estos tiempos de prueba. El enunciado de estas virtudes específicas podría ser largo. No deberían faltar, por ejemplo, la veracidad, la humildad, la lealtad, la esperanza, la longanimidad, la alegría, la parresía y la fortaleza. Vamos a recordar primero esas virtudes específicas, deteniéndonos después especialmente en dos que nos parecen muy dignas y muy apropiadas de ser tenidas en cuenta dentro de esto que hemos dado en llamar con cierta audacia la pedagogía del ánimo. Se necesita la virtud de la veracidad conexa a la justicia, precisamente para contrarrestar la impostura. La virtud de la veracidad nos inclina a decir siempre la verdad oportuna e inoportunamente y a manifestarnos al exterior nosotros tales como somos interiormente. Los cristianos hemos de amar apasionadamente, vehementemente la verdad y rechazar la mentira con horror porque somos hijos de la luz. Y la verdad y el error se oponen entre sí como la luz y las tinieblas. Hay que obrar a imitación de Cristo, que dijo siempre la verdad. Pero también es cierto, y conviene decirlo, que una cosa es la verdad como trascendental del ser, que es inconcusa y apodíctica, y otra cosa es la veracidad como virtud conexa a la justicia, que reclama el término medio, como toda virtud. Y en ese caso el término medio es decir la verdad en caridad, como enseña el apóstol San Pablo. La virtud de la humildad conexa a la templanza, precisamente para contrarrestar esa arrogancia, esa vanagloria, esa presuntuosidad de estos tiempos de prueba que decía el catecismo. La humildad nos inclina a moderar el apetito de la propia excelencia, dándonos el justo conocimiento de nuestra pequeñez, principalmente frente a Dios. Pero como dice Fray Alberto García Vieira, a quien recién mencionábamos, en cierto sentido es la virtud básica del cristiano,
por cuanto remueve los obstáculos que se oponen a la infusión sobrenatural de la gracia divina. La humildad hace al hombre capaz de Dios, dirá Santo Tomás, comentando la metafísica en la cuestión 11, capaz de ser llenado por Cristo. Y Pío XII, en Menti Nostre, pide que nos dejemos guiar para ser humildes por dos máximas. La primera, la de San Pablo. En cuanto a mí, de nada me gloriaré sino de mis debilidades. La segunda, por la de San Juan Bautista. Preciso es que él crezca y que yo disminuya. Y el padre Alfredo Sáenz, comentando esta encíclica de Pío XII, agrega otra máxima que nos parece oportuna. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Porque ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Siervos inútiles somos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y se necesita la virtud de la lealtad para contrarrestar la infidelidad y la traición y la apostasía. Porque la lealtad es la virtud por la que se aceptan los vínculos legítimos, se los protege, se los preserva, se los tutela y se los incrementa, se los refuerza. Estos vínculos que la lealtad protege no cambian, no deben cambiar, son inmutables, son imperecederos, son vínculos perennes. La lealtad custodia esa perennidad. Los vínculos que la lealtad custodia son vínculos que no varían con el tiempo, no periclitan ni fenecen, pero pueden y deben robustecerse, solidificarse y madurar. La lealtad es la virtud que ayuda a la persona a actuar con congruencia respecto de la palabra dada y empeñada, algo que ya sabían los clásicos romanos cuando hablaban de la vinculación inescindible entre el nomen y el numen, entre el nombre proferido y la luminosidad de los dioses, decían ellos, obviamente, ante los cuales ese nombre se invocaba y se refrendaba. Y se necesita la longanimidad, porque si, como decía el catecismo, estamos en tiempos de espera y de espera angustiosa y de vigilancia tensa, fervorosa y incierta, la longanimidad es la forma heroica de la paciencia, virtud conexa a la fortaleza, perseverancia y constancia del ánimo frente a los obstáculos y a las adversidades. Importante esta virtud de la longanimidad porque impide a quien la tiene la pena que se sigue de la tardanza del bien que se espera. Hay una pena provocada por la tardanza del bien que se espera, o del mal que se sufre, o de la lentitud del bien que se hace. La longanimidad es una paciencia extraordinaria inspirada por el Espíritu Santo. Necesitamos educar en la longanimidad precisamente porque los tiempos del anticristo, a los cuales nos estamos refiriendo con el catecismo en la mano, son tiempos que hablan de una vigilia tensa que tarda y que tiene visos de incertidumbre, aunque también rasgos de inequívoca certidumbre. Y se necesita la parresía, tal vez la menos conocida de las virtudes. De origen griego, esta palabra admite varios significados y no pocos sinónimos. Es libertad de espíritu, es falta de respetos humanos, ausencia de prudencias carnales, deshacimiento material, abandono a las fuerzas del espíritu, valentía, santa audacia, rechazo de dobleces, franqueza natural y llana y hasta resuelta determinación a obrar el bien sin cálculos y sin medir jamás las consecuencias. Ese más pálpito que cálculo que decía García Morente. En la Ética Nicómaco
Aristóteles le atribuye al magnánimo ser parresiastés y veraz. Esto es, preocupado por la verdad antes que por la opinión. Y preocupado además por hacerla pública resueltamente ante el mundo entero. Hacerla ondear y flamear públicamente ante el mundo entero. Todo esto es parresía, para principiar por algo. Se trata de una virtud, por cierto, pero los moralistas prefieren presentarla como una calificación general o un grado de perfección aplicable a las virtudes todas. En tal sentido, por ejemplo, podríamos hablar de una fe parresíaca o de un cristiano parresíaco en el ejercicio de la caridad. Ejemplos en las Sagradas Escrituras abundan. Para ceñirnos a un par de casos, en el libro de los Proverbios, se dice que la sabiduría habla con parresía por las calles y plazas. Esto es, sin ocultamientos ni elipsis, con tono casi desafiante, impetrante e imprecante a la vez. Nuestro Señor a su turno se defiende de los fariseos aclarándoles: he hablado con parresía ante todo el mundo y no he hablado nada a ocultas. Juan 18:20. Está claro que la palabra en estos textos aludidos está diciéndonos que Jesús hablaba sin tapujos ni rodeos, en un firmísimo sí, sí, no, no, y que carecía de cualquier temor servil para testimoniar la verdad a cara descubierta y al descampado. Tiene también la parresía en el ámbito eclesiástico otras acepciones no menos importantes. Puede usarse la expresión para hablar del señorío del creyente, de la aristocracia del testigo y del tránsito de la servidumbre a la condición de amigos y de familiares con Dios. Una de las acepciones más bellas de la parresía es esta, la familiaridad con Dios. Hay algo de santa altivez y de agraciado talante en quien goza de este precioso atributo. Se llega a él tras un camino o un itinerario que tiene mucho de ascesis, de purificación. Por eso mismo, para ciertos padres de la Iglesia, lo propio del hombre nuevo, vencido ya los daños del hombre viejo, es presentar dos características: la serenidad o control de las pasiones y la familiaridad y amistad con lo divino, a lo que llaman parresía. ¿Acaso sea este último sentido de la palabra el que más nos haya impresionado cuando analizamos esta virtud en función de la pedagogía del ánimo? Porque los mencionados padres, para ilustrar este concepto, analogan al estado del parresíaco con el retorno al paraíso, con ese sueño de regresar a la condición adámica y pasearse en el jardín cara a cara con el Creador. Y me vino a la cabeza aquello tantas veces citado de José Antonio Primo de Rivera. Queremos un paraíso, pero el paraíso está contra el descanso. En el paraíso no se puede estar tendido, se está vertical como los ángeles. Un paraíso difícil, vertical e implacable, un paraíso donde no se descanse nunca y que tenga junto a las jambas de la puerta ángeles con espadas. Los grandes profetas tuvieron en algún momento de su despliegue visionario esta facultad del parentesco divino, que en la metáfora de Braulio Anzoátegui consiste en la posibilidad que él vio en Santa Teresa de Jesús con quedarse con el mismo Dios de sobremesa, hablando mano a mano. Hablemos entonces, mencionadas las virtudes generales que se necesitan para vivir estos tiempos del anticristo, hablemos de la necesaria virtud de la fortaleza que mencionábamos al principio como condición sine qua non para hacerle frente a tiempos de apostasía, de persecución y de tristeza, que, insisto, están tomados de los textos del Catecismo.
Y hablemos de la virtud de la fortaleza, pero no tanto, si me permiten, en sus necesarias y legítimas distinciones escolásticas, sino considerada y contemplada en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La fortaleza encarnada. Y es aquí cuando me gustaría recordarles a los educadores que el cristiano debe saber que no fue Cristo un diplomático o un conciliador de opuestos, que no fue esa imagen de blandura impuesta por la iconografía sulpiciana o por el simple mal gusto esteticista. Hay en Cristo ardor y fulgor, pasión y porte viril. Sobrábale fortaleza para hablar sin eufemismos ni elipsis, sabiendo los riesgos que corría y que finalmente lo llevarían al suplicio. Llamó a las cosas y a los hombres por sus nombres reales, evitando rodeos y subterfugios, y no buscó excusas ni atenuantes cuando su hora había llegado. Me pregunto retóricamente, ¿qué hombre débil y flojo podía proclamar entre las colinas de Galilea: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Qué hombre dócil y blando pudo desafiar al Sanedrín completo y a la decadencia romana diciéndole claramente: ego sum rex, yo soy rey? ¿Qué espíritu laxo o alicaído pudo proponer como consigna entre el egoísmo de los fariseos: el que quiera salvarse, que cargue su cruz y me siga? ¿Dudaba o temía acaso? ¿Buscaba refugio en eufemismos cuando llamó a los fariseos sepulcros blanqueados y raza de víboras? ¿Qué afán de congraciarse lo movía cuando ante el paralítico y quienes esperaban el espectáculo de una curación física enseñó la primacía de la salud del alma? Imperativo y recio. Así actuaba el Señor, así era el Señor. En batalla contra el demonio cuando quiso tentarlo, en batalla contra las turbas ilusionadas con milagrerías pero huérfanas de fe, contra los cambistas a quienes barrió a trallazos sin que nadie osara oponérsele, mientras brillaba en su rostro, dice San Jerónimo, una luz estelar. Contra el sirviente de Caifás cuando presentó otra vez su mejilla con un acto heroico tan excelso, escribe Papini, que vence al abofeteador animalizado con la majestad irresistible de lo divino. En batalla en el Tabor, en Getsemaní y en el Gólgota, con esa naturalidad callada de fuerza omnipotente, dice Romano Guardini, en el Vía Crucis, en su resurrección gloriosa, cuando el valle de Josafat se pobló de tumbas abiertas para que hasta los mismos muertos proclamaran la grandeza del Hijo. Cuando el demonio comprendió en su gruta de fuego y humo que había sido definitivamente vencido. Cuando el ángel de la resurrección, centellante como relámpago, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella para anunciar que Cristo había cumplido con su promesa. En batalla por los caminos de Maús, en batalla en Betania, en el alba de la despedida y en el día de la ascensión, y en batalla al fin Jesucristo en su regreso triunfal, cuando imponiéndose sobre la bestia y sus recesuelos terrenos, sobre el dragón y el falso profeta, sobre Gog y Magog con todos sus aliados, aplaste al anticristo con el solo refulgir de su llegada. Seguiremos recordando que existe la parábola de los talentos, Lucas 19, 11, 27, y en cuanto a aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traédmelos acá y matadlos en mi presencia. Seguiremos predicando la fe del centurión y al centurión como arquetipo. Creyó saber de antigua profecía sobre huesos que nunca han de quebrarse. Tembló al ver a su madre arrodillarse
Augusta entre la cruenta judería, acaso por llamados presentidos o por quebrar agorerías densas, tomó su lanza entre las manos tensas y la hundió en ese pecho sin latidos. Lo estremeció aquel cielo recubierto, cayó agua y sangre sobre su cabeza, rezó en voz alta su mejor certeza: era el Hijo de Dios este hombre muerto. Danos, Señor, la fe de las legiones, cuando son de la cruz sus herederos. Alista nuestros cuerpos prisioneros, somos tuyos, Señor, tus centuriones. Pues este es el modelo humano que propone esta pedagogía del ánimo. Pero junto con la educación de la fortaleza, para sobrellevar y desafiar los males, las persecuciones y las pruebas, que me permito recordar una vez más, que es lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta como rasgos típicos de esta época, necesitamos la alegría para poder sobrellevar esta lucha áspera. La alegría es la compañera natural del alma del cristiano. Sin alegría no se puede ser cristiano ni combatir como tal. Ella está presente en el corazón mismo de la Iglesia. San Hilario llamó a la Iglesia musa de la alegría que habita en la tierra de los justos. Y Bernanos ha dicho que lo contrario de un pueblo cristiano es un pueblo triste. Preguntándose retóricamente: ¿qué hacéis con la gracia de Dios? ¿Dónde diablos escondéis vuestra alegría? Se puede despojar al pagano de la publicidad de su algarabía, dice Chesterton, pero no se puede arrancar de la intimidad del bautizado fiel el motivo recóndito de su alegría. La alegría es una presencia viva entre los verdaderos cristianos. En los ángeles que exultaban de gozo, allí está. En los mártires que iban jubilosos al martirio, en los sabios, en los santos, en los héroes, en los poetas, en toda existencia cristiana verdaderamente laudante. Está en la cátedra de vida eterna, está en la historia de la conquista y de la expansión de la fe, está en los bienaventurados, alegraos y regocijaos, está en María Santísima, causa de nuestra alegría, y está en nuestro Señor, que nos interpela cada día: ¿por qué estáis tristes? Sin alegría, nuestra batalla nos llevará a la derrota. Pero no se trata tampoco de un optimismo intrahistórico, de un optimismo absurdo, de la risa estereotipada del acróbata que dice Berzón. Esa alegría falsa, impostada, es profundamente diabólica en el fondo. Y también es cierto, y hemos de decirlo como parte constitutiva de esta pedagogía del ánimo, que cuando se ve el mal no se puede estar divertido. Es decir, que hay motivos ciertos y legítimos y necesarios y perentorios para condolerse. ¿Cuánta razón tenía Quevedo? ¿Cuánta razón tiene Quevedo cuando dice: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía? El dolor de patria existe, el dolor de iglesia existe. Esta es la inquietud del corazón cristiano que se duele por lo que ama y ve humillado, ultrajado y escarnecido. Es la aflicción del creyente, las lágrimas del perseguido, la turbación del espíritu religioso, es esa callada y silente cruz. Y eso que tal vez presintió Virgilio cuando decía sum lacrima rerum. O las cosas tienen lágrimas, o las cosas lloran junto a nosotros, pero la creación toda gime con dolores de parto. Es necesario decir con San Pablo: todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios.
Segunda reflexión, junto con la pedagogía del ánimo, necesitamos recuperar la pedagogía del corazón. Es la capacidad simple de captar el sentido de las cosas en términos aquinianos, el corazón. Es la respuesta afectiva a la captación de ese sentido íntimo de las cosas. Es la facultad de profundidad, de penetración y de discernimiento, porque el corazón es el lugar de las grandes y definitivas opciones. Nuestra voluntad como capacidad afectiva. Por eso el corazón, rectamente entendido, es la capacidad de la voluntad para ser movido por la bondad y por el valor intrínseco de las cosas, lo que Santo Tomás llama voluntas ut intellectus. El corazón del niño debe estar orientado por el corazón de los adultos. Los corazones juveniles deben estar encaminados y ordenados por los corazones rectos de los adultos. Y la rectitud solamente la da el ordenamiento a los sagrados corazones de Jesús y de María. Cuando Alberto Caturelli, entre tantas enseñanzas, nos habla del misterio del niño, dice precisamente esto: incluido en el ser materno, el niño existe en una alcoba vital que puede considerarse un cobijo originario. Aunque su inteligencia no esté todavía actuada, no tenga su ejercicio en acto, es desde el instante inicial persona incluida en aquel cobijo originario. Su lengua poética expresa lo limpio, el mundo, lo inmediato, lo cierto. Para su lógica poética o fantástica, todo es cierto y todo está personalizado. De ahí también la casi infinita responsabilidad moral del adulto que le miente a un niño, porque éste, de modo inmediato, hace de la mentira algo cierto. Ese estado poético del niño es extremadamente delicado y obliga a los padres y adultos a cuidar con amor el mundo del niño. Nos obliga a no trocar lo mundo en inmundo, lo transparente en opaco, sino a prepararle el camino para un desarrollo limpio y claro que le permita lograrse plenamente como hombre. Y termina Caturelli: cada hombre, hasta cierto punto, es el niño que originariamente fue. Es otro modo de decir lo que dice San Exuperino: se es de una infancia como se es de un país. Pero para eso, otra vez, volvemos al punto anterior. También es necesaria la alegría fecunda de los padres cristianos. Desertarás primero la tristeza con su país de soles indecisos, dice Marechal. La tristeza es el juego más tramposo del diablo. Una vez alejada la tristeza, cuídate de los tristes. Ellos no ven la luz como no sea por el solo agujero de sus flautas. Tercera reflexión: ¿qué significa entonces el respeto por la infancia en estos tiempos crepusculares y sombríos? Respetar a la infancia es educarla en la virtud, decíamos antes. Pero no se puede educar en la virtud sin el sentido de la cuna, sin esa ascética cotidiana y doméstica, sin ese magisterio de la oración diaria de los padres y de los esposos. Para educar a un chico en estos tiempos, se necesita una mujer que tenga plena conciencia de que su mayor saber es el don de dar la vida. Su mejor perfección es el misterio de alumbrar otros seres. Conforme a la enseñanza de Santo Tomás, solo la causa que alcanza su perfección
encuentra su efecto. La mujer perfecta que tanto se busca en estos días miserables no asoma su figura en los escenarios y en las pasarelas, pero brota en cambio en el milagro de cada maternidad lúcida e íntegramente aceptada, por humilde e ignoto que sea el sitio y el nombre donde estos hechos transcurran. El cardenal Vincenti, el cardenal de hierro de la Iglesia del Silencio, testigo de la fe contra la barbarie marxista, paladín de los católicos en su patria Hungría, modelo de pastor, escribió un libro dedicado a la madre, a la suya. Y dice: dime una palabra que conozcas de música y melodía, de cantos y decires, de risas y de lágrimas, de rayos de sol y fulgores de luna. Dime una palabra, no encontrarás ninguna como la palabra madre. El rostro del hombre, termina Vincenti, aunque esté trabajado por la edad, se vivifica al pronunciar esta palabra. ¿Qué venimos a descubrir? Venimos a descubrir que para educar a un niño se necesita una madre. Dejemos que los psicoanalistas sigan hablando del complejo de Edipo, nosotros sigamos cumpliendo con el cuarto mandamiento. Sigamos dirigiéndonos a nuestras madres como lo hacía aquel cántico falangista: madre, estoy en las trincheras dando la cara a la muerte, pero sé que si me matan en la tierra en que yo muera, se alzará como una espiga roja y negra de la pólvora y la sangre mi bandera. Si quiere venir el anticristo, que venga. Le presentaremos batalla con las madres verdaderas que todavía queden, y con los padres que no tengan complejos de inferioridad ni de culpa por ser cabezas de esas madres, como Cristo nos lo enseñó y a imitación suya. Por eso, para educar a un niño se necesita un varón adornado de virtudes. Primero en el servicio, primero en el sacrificio, en el desvelo, en el trabajo, en la oblación. Y aquí tenemos que mencionar ese gran ejemplo que nos dejara Pascual Pastore, que atreviéndose a desafiar a los rojos en el Parlamento italiano, les dijo: vosotros tenéis de la vida individual y social un concepto químico. He aquí la razón de por qué sois tan desgraciados. Los ácidos y las sales se combinan y de eso resulta una reacción dialéctica de la vida donde no hay lugar para el amor. Así concebís vosotros todas las cosas y aquí está la gran divergencia. Vosotros estáis ensayando un blef colosal. Pretendéis hacer creer que vosotros amáis a los pobres y que nosotros amamos a los ricos, pero permitidme que os diga con todo el sentimiento y amargura posible que vosotros no amáis ni a los ricos ni a los pobres. Vosotros no amáis a nadie. Y termina diciéndole Pastore: yo tenía 10 hijos. La mayor, que era toda mi ilusión, ha muerto. Pero cuando yo veo que para vosotros, entre los restos de mi hija muerta que espera la resurrección de la carne y de las carroñas de un buey, no hay ninguna diferencia, en verdad os digo, mientras haya hijos que mueran y padres que esperan, se rebelarán contra vosotros. Vaya entonces también esta advertencia: mientras no sea abolida la ley del amor, no pasará ni en nuestras casas ni en nuestras almas. Que se enteren alguna vez en el Congreso. Podrán promover todas las leyes inicuas que quieran, podrán aprobar todas las leyes inicuas que quieran. La revolución no vencerá a la revelación,
porque el Señor tomó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su vida. No vencen las mayorías, no vencen los números, ni las cifras, ni los guarismos, ni las estadísticas. Cristo vence. Necesitamos padres y esposos que quieran recuperar la olvidada devoción al ángel de la guarda. Dice el Salmo 90, te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Padres y esposos y maestros en consonancia que quieran educar recuperando la devoción a María Santísima, porque ella es esposa y madre todo junto. Y como madre tiene sus cuarteles, dice Castellani, y como esposa tiene sus furores cuando le tocan sus hijitos fieles. Padres que quieran la santidad de su hijo. Padres que puedan abrevar en las Sagradas Escrituras. Que no se avergüencen de citar la Sagrada Escritura porque, como dijo en su momento el cardenal Ratzinger en el informe sobre la fe, la Biblia es católica. Cuando las sectas masónicas pretendan confundirnos, hay que salirles al cruce, si es necesario, umbral por umbral, diciendo esta es una casa fiel. Afuera los que toman en vano el nombre del Señor. Todavía estamos a tiempo, como San Agustín, de encontrar nuestro propio bosque interior y escuchar al ángel que nos dice, abriéndonos la Sagrada Escritura, toma y lee. Cuarta reflexión. Una derivación especial de la educación de las virtudes que hemos enunciado es la que hoy parece obsesionar a todos, la educación sexual. Pues bien, es necesario decir aquí lo que el sentido común supo decir siempre. Hay que impedir que se sustraiga a esta educación, que ya tiene un feo nombre, decía Pío XI, la Divini Ilium Magistri. Hay que impedir que se sustraiga a esta educación de su doble ámbito específico, el de la crianza hogareña y el de la educación de la virtud de la pureza. Evitar el naturalismo, el pansexualismo, el hedonismo, el reduccionismo, el jansenismo, por cierto, proponiendo lo que toda la vida propuso la Iglesia. Ni una moral laxa, ni una moralina escrupulosa. Una moral virtuosa, pero que por lo mismo tenga y recupere, si no la tiene, esa capacidad desafiante de predicar la pureza, de predicarla y de practicarla y de ejemplificarla, de repetir, como decía Saint-Exupéry, no tocarás a tu mujer hasta las bodas para que tu lecho resulte victorioso. El hombre no puede separar lo que Dios ha unido. Ergo, no puede unir lo que Dios aún no ha unido. Dos extremos, si me permiten, hay que evitar en esta materia tan delicada. Un puritanismo angelical, que por cierto no es el riesgo que prevalece en nuestros días, y un sensualismo animal que sí es el riesgo que prevalece en nuestros días. La sexualidad humana es una realidad de orden natural. La sexualidad construida siempre se consideró una anomalía. Es absolutamente falso que el sexo haya sido un tema tabú o prohibido en la Iglesia. Lo prohibido era y sigue siendo el pecado y hablar del sexo en forma procaz y viciosa. Hablar de la sexualidad no puede ser hablar de la genitalidad, del hedonismo, de la industria del pecado, de la contranatura.
No el sexo seguro y el embarazo entendido como una enfermedad y el hijo como un estorbo, sino la seguridad que da la virtud. Por eso sigo subrayando lo que decíamos recién. Hay que predicar y practicar la castidad, pero sabiendo la riquísima polisemia que tiene esta palabra para el católico. San Dionisio nos lo ha dejado dicho. La castidad es silencio, es circunspección, es disciplina, es atención y es docilidad. Y solo cuando es todo esto junto, concatenadamente y ordenadamente, solo entonces tiene sentido que sea continencia física. Porque la mera continencia física, divorciada de estas notas características que tiene la plenitud de la castidad, no sirve de gran cosa. En el mejor de los casos es como una competencia deportiva, pero la continencia física hará al hombre casto como coronación y remate de una castidad entendida como altísima y completísima virtud que supone y exige el silencio, la circunspección, la disciplina, la atención y la docilidad. La corporeidad tiene su jerarquía y por lo tanto tiene su subversión. Así como ahora, para nuestra vergüenza, los cuerpos son evaluados por aquellas partes que no están llamadas a exhibirse, tiempos mejores hubo en que todo lo digno de ser mostrado se cifraba en el semblante. La villanía o la decencia se espejaba en la faz, y por eso el término rostro designaba además el honor y el prestigio. De allí que Guardini hable de la liturgia del gesto y nos presenta el rostro como la parte más espiritual. Es necesario restaurar el rostro del niño. Es necesario volver a enseñar a rezar con el cuerpo. Y lo subrayo una vez más, la Iglesia jamás negó la vida de los sentidos. Jamás negó el placer ordenado. Jamás se negó a percibir que en el hombre hay una sensualidad. Todo lo contrario. Hay un himno de vísperas de la festividad de la Sagrada Familia en el cual se habla de María Santísima diciendo con hermosísima delicadeza: «Oh María, llena de gracia, que tuviste tú sola el privilegio de estrechar a Jesús contra tu pecho, dándole a la vez leche y besos». Una imagen de extraordinario, de notable, de inmenso realismo materno, la Virgen Santísima que le da el pecho a Jesús, apretándolo contra su pecho, mientras le da a la vez leche y besos. Esto es lo que toda la vida enseñó la Iglesia y lo que hoy se oculta, se calla, se tergiversa y se hace objeto de fraude. Quinta reflexión. Decíamos antes que los padres católicos tienen que sentirse seguros y orgullosos de encontrar en las Sagradas Escrituras la guía necesaria para la recta crianza y para la educación en estos tiempos. Y es verdad, porque las lecciones paternales de la Sagrada Escritura abarcan todo lo sustantivo y esencial del hombre. Rehuir las malas compañías, preferir lo honesto, evitar los halagos seductores, ser dóciles a los requerimientos divinos, lealtad con los amigos, hospitalidad con los necesitados, disciplina de la lengua y de la vista, templanza y humildad en todo. Repasemos algunos textos. Hijo, prepara tu alma para la prueba. Acuérdate de las postrimerías. No prives al pobre del sustento, ni dejes en suspenso los ojos suplicantes. No desplaces los linderos antiguos, aquellos que colocaron tus propios padres. Música en duelo es siempre inoportuna.
azotes y corrección son siempre sabiduría. Guarda la prudencia y la reflexión. El halago atonta y la adulación pervierte. El que lisonjea a su hijo tendrá que vendarle las heridas y a cada grito suyo se le conmoverán las entrañas. Dios no nos ha dejado solos a los padres y educadores para educar a nuestros hijos en estos tiempos de prueba. Disponemos de recursos muy valiosos y que sin embargo nuestra miopía o ceguera espiritual no termina de advertir que son tales. Disponemos de recursos para la educación del sentido sagrado de la realidad, el tiempo, el espacio, los alimentos, los ropajes. Nunca será igual una casa en la cual el tiempo se mida solo por la cronología que marca el almanaque, que una casa en la cual el tiempo se mida por los ritmos y los ciclos litúrgicos. No será nunca igual una casa en la cual todos los espacios son uniformes y homogéneos que una casa que por modesta, pobre, sencilla y precaria que sea, tenga un rinconcito siquiera, con una estampa frente a la cual nos juntemos a rezar. No será lo mismo nunca una casa en la cual los alimentos sean simples mercancías que el fruto de la labor materna y de la tutoría paterna. No será nunca lo mismo una casa en la cual se les enseñe a los hijos que los ropajes, las vestimentas, no las disponemos como tesoros o trofeos para pavonearnos o lucirnos, sino para practicar la decencia, el decoro, la modestia, la humildad. Disponemos de recursos para la educación de las virtudes, el lenguaje que hablamos, los arquetipos que les presentamos, los juegos que compartimos, los cuentos que les relatamos. Tenemos recursos para educar a nuestros hijos y alumnos en el patriotismo en un hogar verdadero. Porque bien dice García Morente que a la patria se la puede amar de tres maneras: con amor de hijo hecho de obediencia, con amor de esposo hecho de renovación permanente de las promesas nupciales, y con amor de padre hecho de custodia y de protección. ¿Y en qué sitio? Sino en el sitio de un hogar cristiano, aprenderá ese hijo lo que es amar como padre, como esposo y como hijo. Es posible entonces, aún en estos tiempos, o por lo mismo que estos son los tiempos que nos toca vivir, disponer de este despliegue de recursos para educar el sentido sagrado de la realidad, para educar en las virtudes, específicamente las que hemos mencionado, y para la educación del patriotismo. Esa educación del sentido sagrado de la realidad adquiere hoy casi un carácter perentorio, porque las casas en tantos hogares parecen haber desaparecido. La noción de hogar está en desuso. La noción de casa como refugio, como alcázar, como ciudadela, está en desuso. Es necesario volver a alzar los altares y los hogares. León de Grel dice en Almas ardiendo: casa de antaño con tus pobres cretonas, con esas pisadas que parecen que suenan aún, con los suspiros que pasan junto a nosotros, con ese rostro de mamá que sonríe a lo lejos y que luego se acerca casi impenetrable y nos transforma de nuevo en niños que quisieran ser otra vez mecidos en la cuna. Todo lo que somos viene de aquel tiempo y de aquel espacio. Todo lo que somos viene del hogar que nos modela.
No descuidemos los recursos que mencionábamos antes. Cómo juegan nuestros hijos, cómo han de jugar nuestros alumnos, cuáles son los cuentos, las narraciones y los relatos que han de llegar hasta ellos. En las 4 esquinas de la cama de un niño, dice Chesterton, se alzan Perseo y Rolando, Sigfrido y San Jorge, si retiráis esa guardia de héroes. No hacéis al niño racionalista, lo único que hacéis es dejarlo solo para combatir contra los demonios. La palabra alada no es lo mismo que le llegue a los oídos del niño, portada por sus padres, parientes y maestros, que la palabra violada que decía Fray Petit. Los modelos. Una nación es grande cuando traza la cruz en su esfera durable. La cruz tiene 2 brazos, nos enseñó Marechal cómo las traza un pueblo. Con la marcha fogosa de los héroes abajo y la levitación de los santos arriba. Se necesitan padres y esposos y maestros que quieran jerarquizar los bienes y los saberes. Se necesitan padres y maestros que estén dispuestos a ordenar la existencia de los hijos hacia el autor de la vida. Pues bien, nuestra reflexión final es que los destinos de estos tiempos, tal como lo hemos caracterizado al principio con el catecismo, siguen estando en las manos de Cristo Rey. Parafraseando a Peter Kreeft, que consideró que el Eclesiastés es un libro de la vida, precisamente porque confronta con toda honestidad el hecho de la muerte, es que una vez más habrá que recordar que el Apocalipsis es un libro de consuelo, no de amenazas, de esperanza, no de terror. Es en el Apocalipsis donde Jesucristo promete darle al que tenga sed gratuitamente de la fuente de agua viva. Sorprendente este párrafo del Apocalipsis 21, 1, 6. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, tome gratis. Apocalipsis 22, 17. Sin pagar, gratis. El único requisito es tener sed. Un júbilo eterno, la unión con Dios es gratis, porque el amor ya ha pagado al precio de la sangre derramada en el Calvario. Por eso el mensaje final del final es el triunfo del amor. Volverá Jesucristo, está escrito. Volverá Jesucristo, lo esperamos. Volverá Jesucristo. Lo hemos querido decir de este modo. No sabemos el día, la hora o el espacio. Nos resulta escondida la fecha y el paisaje. Pero habrá una batalla, un asalto postrero, que será a tu servicio, lidiando en tu homenaje. No sabemos tampoco si las armas del duelo brotarán de la esquirla del fuego o de los hierros, donde retumben cascos de tu galope iremos, no lleves a una orilla o al filo de los cerros. Estarás de regreso cumpliendo tu palabra, en la diestra un estoque purificado en llantos, de justos, de leales, del rebaño pequeño, y a grupas de sus potros te escoltarán los santos. Te veremos, Señor, como no te hemos visto, tal cual profetizaste con el son de un plañido, el lábaro flameando, las mesnadas pujantes, el campamento en vela sobre el monte Megido. Los de Gog y Magog probarán su artería, fundida en las tinieblas crepitantes de Averno. Entonces el celaje se partirá de un tajo y bajará secuestre, arrollador y eterno. ¿Dónde irán los traidores de la cruz y la sangre? ¿A dónde los perjuros de la recta doctrina? ¿Qué refugio de sombras, de negrura y de abismos?
hospedar al indigno de la silla petrina, confirma nuestra fe para no defraudarte. Las aguas bautismales confírmanos al alba, revalida en nosotros la fuerza de los héroes. Tu espaldarazo danos, Señor, porque nos salva. El temblor se disipa sabiendo que acaudillan un ejército invicto transfigurado en grey, con vivac en el cielo, la gracia por vanguardia, la muerte derrotada, vivando a Cristo Rey. Muchas gracias.